sermón es para todos, para hombres, para mujeres, pero especialmente para los varones. O sea que cuando yo esté hablando, mujer, usted entienda que el sermón también es para usted, pero el texto nos lleva a hablar más de varones, pero es para todos. Amén. Muy bien, había un filósofo griego que se llamaba Diógenes. Él nació en Turquía, pero su vida la pasó en Atenas. Y él andaba a plena luz del día, como a esta hora, con una lámpara encendida. Acuérdense que esas linternas de esa época eran aceites y una mecha, ¿no? Y él andaba en pleno día con una lámpara. Y le preguntaban, oiga, pero ¿qué es lo que usted hace? Estamos de día, ¿cómo anda con una lámpara encendida? Y él les decía, estoy buscando un hombre íntegro, un hombre que sea honesto, un hombre que sea bueno. Y la lección buena, porque difícilmente se encontraba en esa época, y fuera de esta iglesia también es difícil encontrar buenos hombres, ¿no? Todos los de aquí son buenos, gloria al Señor, buenos hombres del Señor, amén. Pero hay un hombre bien especial también, de los tantos que hay en la Biblia, y se llama José. Y vamos a hablar hoy de José, amén. Padre, gracias, porque tú nos bendices siempre, porque nos enseñas con tu palabra, Dios mío, porque nos amas, porque nos has llenado de tu Santo Espíritu, Dios mío, porque nos das poder para hablar de ti. No es un poder para crecer personalmente, sino poder para compartir las buenas nuevas de salvación. Hoy, juntos, la iglesia y yo, Señor, vamos a escuchar tu palabra. Háblanos, Dios mío, enséñanos, ayúdanos. En el nombre de Jesús, gracias por las mamitas, pero también, Señor, gracias por todos los varones a quienes nos vas a hablar hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. El título del sermón es: se necesitan hombres que sirvan. Que sirvan. Se necesitan hombres. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en Hechos, capítulo 11, versículo 24. Hechos 11, 24. Como les dije, le voy a hablar de José. Amén. 11:24, voy a leer la Reina Valera y después leeré en otra versión. Dice así: porque era varón bueno. Interesante, ¿no? Ese José era un varón bueno. Y además lleno del Espíritu Santo. Mucho más interesante. Dios vivía en él, como Dios vive en ustedes, hermanos, hombres y mujeres. Y era un hombre de fe. Más importante, creía en Dios, en sus milagros, en lo que Dios hace, en los cambios. Creía en Dios, tenía fe. Y añade ahí el versículo, que es muy contextual esa frase con lo que sucedía antes, que más adelantico lo veremos. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Va a leerlo en otra versión. La versión para el pueblo. Y como era hombre bueno, lleno de fe y de Espíritu Santo, exhortó. Ustedes saben que exhortar no es regañar. No, exhortar es animar. Cuando la Biblia habla de exhortación, no es como unas hermanas que andaban por ahí hace 50 años cuando me convertí y le exhorto con la palabra y le daban a la gente. No, eso no es exhortar, mis hermanos. Exhortar es animar. Cuando la palabra del Señor se refiere a que le llamen la atención a alguien con amor, como dice la palabra es amonestar. ¿Se entiende la diferencia, no? Y este muchacho, José,
exhortó a todos a ser fieles al Señor de todo corazón. Y la exhortación hoy también es esa, que seamos fieles al Señor con todo nuestro corazón. Y la frase contextual, un buen número de personas se incorporó al Señor. ¿Ustedes se acuerdan de este José? Han leído la Biblia, ¿no, hermanos? Hay que leer la Biblia. José, en el capítulo 4, versículo 36 del libro de los Hechos dice, un tal José, a quien los apóstoles llamaban ¿cómo? ¿Se acuerdan? Dígalo duro. ¿Cómo lo llamaban? Bernabé. Bernabé no es un nombre, es un apodo. Este señor se llamaba José. Hechos 4:36, lo vuelvo a leer. Un tal José, a quienes los apóstoles llamaban Bernabé, búsquenlo ahí sus Biblias, Hechos 4:36, que significa consolador. Bernabé era consolador. Bonito, ¿no? Que a mí me dijeran Bernabé, pastor, qué hermoso. Que a usted le digan Bernabé, hermana o hermano, Bernabé, usted consolador. Pero además de que él era consolador, por apodo, y porque lo llamaban así porque consolaba, era un levita. ¿Se acuerdan quiénes eran los levitas? Los que servían en el templo, los de la tribu de Leví. Los de la tribu de Leví eran sacerdotes y servidores del templo. Y este hombre era un levita, o sea, era servidor del templo. Y además, chipriota de nacimiento. Chipre es una isla que queda en el mar Mediterráneo y su nombre se origina de una palabra que es cuprum. Inicialmente se llamaba cuprum. Cuprum es cobre y allí en esta isla todavía explotan el cobre porque hay mucho cobre en esa isla. Y este muchacho José, a quien apodaban Bernabé, nació en Chipre, en Cuprum. Y el hombre tenía sus pesitos, que la gente de Chipre era económicamente bien situada. Muy bien, entonces aquí me voy a referir a nuestro hermano Bernabé. Primero, Bernabé o José, como todos ustedes, queridos hermanos, debemos ser hombres y mujeres de templo. Este hombre era un levita, consolador y bondadoso además. Era un hombre que por ser levita sabía que tenía que trabajar en el templo. Puede ser que en Chipre no hubiera templo, pero sí había sinagogas y él trabajaba siempre para el Señor. En este día el llamado para todos los varones, mis queridos hermanos, y para todas las mujeres es que seamos hombres y mujeres de templo, hombres y mujeres que sirvan al Señor, hombres y mujeres que estén dedicados a la casa del Señor. Me encanta cuando el pastor dice, gracias a los hermanos que hicieron aseo, y en el boletín veo que hay gente, comités, grupos que hacen el aseo y además se dedican a otras labores en el templo. Los que cantan aquí son hombres y mujeres de templo. Los diáconos son hombres y mujeres de templo. Los maestros del discipulado son hombres y mujeres de templo. Levitas, claro, ellos eran levitas porque eran de la tribu de Leví y el Señor los escogió para que sirvieran. Pero nosotros tenemos también que ser hombres y mujeres de templo. ¿Saben cuántos cantores había en el templo de Jerusalén? El coro era de 6,000 hombres. Hombres, 6,000, un coro de 6,000, gloria al Señor. Si aquí 4 o 5 nos trasladan a la misma presencia del Señor, porque esa es la labor de los que se pasan aquí. No es para que ellos sean importantes, ni para dar autógrafos, ni para que después vayan a servir por allá yo no sé a dónde y pongan humo y luces y famosos. No, nosotros somos hombres y mujeres de templo. De templo, mis hermanos. Allá había gente que barría, que limpiaba, porteros, cantores, diáconos, ujieres, hombres y mujeres como ustedes, que aman al Señor y son de templo. ¿Cuántos son hombres y mujeres de templo aquí?
Gloria a Dios. Y los otros sé que también van a ser hombres y mujeres de templo. Consolador, por eso le habían apodado Consolador. Y ustedes, mis amados varones, tienen que aprender que ustedes no solamente son hombres de templo aquí en la iglesia, sino que tienen que ser hombres de templo en su casa. Ustedes son los sacerdotes de la casa. Yo soy sacerdote de mi casa, yo soy el levita de mi casa. Yo tengo que estar guiando a mi familia en lo espiritual. ¿Cuándo han visto ustedes, por ejemplo, un musulmán o un judío que manda a la mujer al templo para que vaya a adorar a Dios? Jamás. Ustedes ven en los noticieros, en la sinagoga, los judíos allá adorando al Señor. Claro, las mujeres también van, pero están aparte. La responsabilidad espiritual es de los varones, hermanos. Es para los varones. Mi hijita, vaya a la iglesia, llore por mí. No. Ustedes son los que tienen que traerla y hacer el devocional en casa y guiar a sus hijos y enseñarles la palabra del Señor. Porque ustedes y yo, varones, a menos que las mujeres sean cabeza de familia, que eso ya hay muchas hoy en día, somos hombres de templo. Sí, Señor. Y como los levitas servían en el templo, de vez en cuando, querido varón, ayúdele a su mujer. De pronto ella también trabaja fuera de casa y tiene que venir cansada a hacer la comida, arreglar la cocina. No, hermanitos, métanle la mano. Porque nosotros, si somos hombres de templo y el templo está en nuestra casa, tenemos que ayudar porque somos servidores. Amén. Amén, varones. Muy bien. Bondadoso. Bernabé era bondadoso. El llamado hoy, mis queridos muchachos. Perdónenme que ustedes ya me conocen y yo hablo así cariñosamente. Mis muchachos, seamos bondadosos. A los varones aquí en Colombia y en Latinoamérica no nos han enseñado a ser bondadosos, no nos han enseñado a ser tiernos. Y cuando somos tiernos no se nos va a caer nada de la hombría. Seguimos siendo varones y, como dicen los muchachos, varones. Pero tiernos, firmes, pero tiernos. Porque cuando el Señor nos hizo sacerdotes, nos dio una responsabilidad. Ustedes tienen que responder por su mujer y sus hijos ante mí. Eso es verdad, ¿no, pastor? El Señor no le va a pedir cuentas a la señora de la casa. El Señor me pide cuentas a mí, Luis Eduardo, por mi esposa y por mis hijos, y a usted. Ustedes son. ¿O han visto musulmanes mandando a la mujer allá a culto? No, ellos llevan su tapetico allá a la mezquita. Y también los orientales saben que la responsabilidad espiritual es del varón. ¿Estamos de acuerdo? Varones, contéstenme, ¿estamos de acuerdo? A ejercer el sacerdocio, mis muchachos. En segundo lugar, era bondadoso Bernabé, porque él cogió y vendió una finca de las que tenía, porque él tenía varias. Ya dije que el hombre económicamente tenía sus pesitos. Y él vendió una propiedad y le dio la plata a los apóstoles y les dijo: hermanos Pedro y hermano Santiago, aquí les dejo esta platica, porque yo sé que hay muchos necesitados en Patio Bonito o en el Tintal. Aquí yo colaboro para que haya pan para otros que no tienen. Aquí traigo platica. Claro, él tenía más de una finca y vendió una. Usted no vaya a vender su casa pues para hacer eso, no. Pero sí hay formas de que podamos los varones ser bondadosos. Amén. Vaya, mamita, compre una libra de arroz para llevar, porque alguien en la iglesia o vecino de la iglesia necesita una librita de arroz. No es solo para los cristianos, ¿no? Porque si alguien, el vecino, tiene hambre, se quedó sin trabajo, así nos eche piedra, agua caliente, no ame al Señor, diga que somos unos evangélicos, aleluya, lo que sea. Si tiene hambre, hermanitos, hay que sacar de ahí, llevarle a ellos, porque es que el Señor nos mandó a ellos. Amén. Varones. Segundo,
era un hombre que reconocía los dones y los talentos en las personas. Tiene tantas cualidades que por eso le decían Bernabé. Era un mentor. ¿Saben lo que es mentor, no? Un mentor es alguien que coge venga, su merced, súbase aquí, venga, mano. Usted que es joven y ahí, amigo y hermano mío. Mentor es esto. Claro que este chino salió más grande que yo, pero... coger al pequeño, al que está débil, al que no puede, al que tiene necesidad emocional, al que necesita ayuda, colaboración, guianza, educación. Yo tengo que llevarlo, y eso era Bernabé, un mentor. Ustedes y yo tenemos que ser mentores. Gracias, mi chino. Mentores, que acompañamos a alguien para enseñarle, para cuidarle, para guiarle. ¿Saben qué hizo este muchacho Bernabé? Cuando llegó a Jerusalén Pablo, que se llamaba Saulo todavía, él no conocía a ninguno de los apóstoles y todos los cristianos le tenían miedo. Eran medrosos con él porque como había perseguido cristianos y Saulo quería conocerles y hacerse amigo de los apóstoles, pero no lo recibían. ¿Sabe qué hizo Bernabé? Cogió de la mano, ¿cómo se llama este hermano? Como yo cogí a Alfredo, créanmelo hermanos, así fue. Bernabé cogió a Saulo y lo llevó de la mano. Y Saulo hacía 17 años se había convertido al Señor y no había podido meterse en la rosquita de los apóstoles, porque le tenían miedo, y con razón, porque él perseguía a cristianos antes, pero ya llevaba 17 años, primero 3 por allá en Arabia estudiando, después otros 14, y Bernabé lo vio, o supo de él, y cuando Pablo llega allá, dijo, yo lo voy a llevar. Pablo lo coge de la mano y va y se lo presenta a sus discípulos. Eso dice la Biblia, ¿no? ¿Cierto que eso dice la Biblia? Lo llevó y lo presentó. Hechos 9:26. Al llegar a Jerusalén, Saulo intentaba unirse a los discípulos, pero ellos le tenían miedo porque no creían que fuera discípulo. Bernabé, haciéndose cargo de él, cogiéndolo de la mano, prácticamente lo que nos quiere decir la Biblia es echándoselo al hombro, lo llevó y se lo presentó a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino. ¿Se acuerdan que Pablo iba por allá camino y el Señor se le apareció? Pablo era todo eso, queridos varones. Además de ser hombres de templo, levitas, consoladores y bondadosos, nosotros tenemos que reconocer a las personas que tienen un don o un ministerio. Y no solamente en la iglesia, usted explore qué talentos tienen sus hijos para que los guíe. Si a un muchacho le gusta jugar con carros, usted no lo ponga a estudiar medicina, posiblemente va a ser un muy buen ingeniero. Ustedes varones tienen la responsabilidad de estar mirando a sus hijos para guiarlos. Y esto hizo Bernabé. En tercer lugar, ustedes como Bernabé y yo debemos ser valientes. Enfrentar el mundo. Cuando usted tiene a Cristo y sabe que el mundo no lo tiene, el mandato del Señor es que usted vaya y predique a toda criatura. No le dé pena, mi hermano, dar buen testimonio en la empresa donde usted trabaja, que la gente allá digan, este hombre tiene algo especial, y no es porque diga yo soy cristiano, es porque se le nota. Y la palabra del Señor dice que nosotros, donde los varones, claro, las mujeres también, pero donde los varones pongamos nuestras manos, habrá bendición. Y la bendición llega también a la empresa donde usted trabaja. La empresa esa, así sean ateos, no quieran saber nada del Señor, esa empresa también será bendecida, porque usted está allá. Y donde usted ponga las manos habrá bendición. Y habrá fuentes de empleo para otros. La responsabilidad que usted tiene, mi querido hermano varón, es que usted sea valiente y no solamente hable del Señor con su boca, sino con sus hechos. Da tristeza, hermanos y hermanas,
que muchas empresas dicen, ¿cristiano? Ah, no, nosotros aquí no recibimos cristianos. Porque el contrato dice que la entrada a trabajar es a las 8 de la mañana. Y cuando dice que es a las 8, usted tiene que llegar faltando un cuarto para ponerse el overol o la blusa o el estetoscopio o lo que sea, si es que es médico, y a las 8 estar al frente trabajando. Pero nosotros hacemos cosas distintas. El contrato dice a las 8, llegamos a las 8 y al baño, blusa, botas, y a las 8:30 estamos. Está robándose media hora a su patrón, hermano. Eso no es así. Los cristianos tenemos que ser luz y sal de este mundo y que la gente vea que Cristo vive en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Gloria al Señor. Bernabé predicó con franqueza el nombre de Jesucristo ante los gentiles. No le tembló, no le dio miedo, lo hacía. Hágalo usted con su ejemplo, con su vida, con su palabra, que la gente sepa que usted tiene al Señor en su corazón. Cuarto lugar, Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo, comprometido con la iglesia y compartía la palabra con los gentiles. Dos de esas cosas ya las mencioné, pero la Biblia nos dice que era lleno del Espíritu Santo. Y quiero que vayan a la Biblia, ahí al texto de Hechos 11, yo lo voy a leer aquí en otra versión. Hechos 11 del 19 al 26. Yo leí el 24, pero ahora vamos a leerlo todo. Dice así: los que se habían dispersado durante la persecución ocasionada por Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, anunciando el mensaje solamente a los judíos. Había gente que salieron corriendo cuando mataron a Esteban, ¿recuerdan? En Jerusalén lo mataron a piedra, al primer cristiano muerto, lo mataron. Y la gente salió corriendo porque hubo persecución. Y se fueron a sitios muy lejanos. ¿Se acuerdan ustedes cuando leen el capítulo 2 de Hechos, que cuando el Espíritu Santo vino y hablaron en otras lenguas, había gente de 16 naciones diferentes oyendo el mensaje? Y les hablaban en griego, en sirio, en copto, en latín, en muchas lenguas, y ellos entendieron. Pues estos hombres salieron corriendo porque estaban matando, empezaron a matar a la gente que creía en el Señor, y se fueron a todos estos sitios, pero fueron egoístas, solamente le hablaban a los judíos. Y Bernabé dijo, por ahí no es la cosa, el mensaje fue para todos. Amén. Versículo 20. Entre ellos había algunos chipriotas, o sea de Chipre, o sea que ahí estaba don Bernabé, ¿cierto? Que se había nacido en Chipre, pero estaban en Antioquía, hermanos, estaban en Antioquía, eso es en Siria. Y habían cirineos. ¿Alguien se acuerda qué era la ciudad de Cirene? ¿Dónde era? En África. Era una ciudad africana, la ciudad de Cirene, y allí en Antioquía habían chipriotas y habían cirineos. Hermanos, ¿quiénes viven en África? ¿Alguien que me diga algo? Pues claro, los africanos, ¿no? Lógico. Pero, con el respeto, ¿de qué color son los africanos? Negritos. Gloria a Dios. Y Simón de Cirene estaba allá. Eso lo ven en el capítulo 13 de los Hechos. Simón de Cirene estaba allá. Y la Biblia, Dios habla hoy, dice Simón de Cirene y otro, que ahorita de pronto lo leemos, a quienes llamaban los negros. Eran negros. ¿Y ustedes sí se acuerdan quién era Simón de Cirene? Un hombre que le ayudó a llevar la cruz al Señor. Oiga, hermanos, hay que leer la Biblia, mi chino, hay que leer la Biblia, mis hermanos. El hombre que le ayudó a llevar la cruz al Señor fue un hombre de raza negra. Y Simón de Cirene estaba allá en Antioquía predicándole a otros acerca del Señor. Esa palabra, la iglesia es inclusiva. Nosotros no somos de raza blanca, hermanos, somos mestizos, gloria al Señor. Por eso los hermanos negros son de raza negra y la mayoría son puros. Nosotros somos más revuelticos, o sea que no hay que mirarlos como por encima del hombro. No, señores, ellos son nuestros hermanos.
Y ellos fueron los primeros que se atrevieron a hablar del Señor a los no gentiles, ¿o no? Usted se ha leído la Biblia, ¿cierto, hermano? Gloria a Dios. Entre ellos, leo otra vez el versículo 20, había algunos chipriotas y cirineos. Al llegar a Antioquía se pusieron a hablar a los griegos. Dijeron: el mensaje es para todos. Y les estaban anunciando la buena noticia del Señor Jesús. Versículo 21, la mano del Señor los apoyaba, de modo que un gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, miren lo que pasó. La noticia llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, que envió a Bernabé, ¿a dónde? A Antioquía. ¿Ustedes han oído la palabra obispo? La palabra obispo viene de una palabra griega que es episcopos. Y ustedes se acuerdan de todas esas sufijos y prefijos y cosas así. Epi significa arriba o por encima, y escopos significa ojo. Episcopo significa el que mira de arriba, o supervisor, ¿sí o no? Supervisor u obispo para nosotros en la Biblia es lo mismo, el que mira de arriba. Entonces, como el Señor estaba haciendo tantos milagros, porque estos hermanos negritos empezaron a hablarle del Señor a los griegos, y la gente se convertía y el Espíritu Santo hacía milagros, se sanaban, hablaban en lenguas, toda la gente se llenaba de los dones del Espíritu Santo. Los de Jerusalén se sintieron como envidiosos y dijeron: vamos a mandar a Bernabé que vaya a ver qué es lo que está pasando. ¿Y por qué mandaron a Bernabé? Sencillamente porque Bernabé era un hombre que se codeaba con todo el mundo, era un hombre importante, era un hombre adinerado. Además de todos esos dones y talentos que ya hemos visto, el hombre se codeaba con gente muy importante. Y dijeron: si allá los griegos están creyendo al Señor y nosotros chapuceamos el medio al griego, pero Bernabé lo habla bien, pues mandémoslo a ver qué es lo que está pasando. Y él fue enviado como obispo a mirar los milagros que el Señor estaba haciendo en la iglesia de Antioquía. Estaba Dios manifestándose, y efectivamente Bernabé se fue para allá. Mi querido papá, usted es el obispo de su casa. Ya dijimos que era sacerdote, pero sacerdote es el que ministra al Señor, y obispo es el que mira de arriba, el que está atento a sus hijos, el que sabe dónde está a toda hora, el que no lo deja que se contamine con las cosas del mundo, el que está atento para que las corrientes del mundo no atrapen a sus hijos, ni a su mujer, ni siquiera a usted mismo. Usted tiene que estar atento contra las corrientes de este mundo para que no contaminen su casa. Usted es el que debe estar allá poniendo el pecho para que las cosas, perdonen esta palabra, aunque está en la Biblia, inmundas de afuera, no se le metan a su casa. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Hay que hacerlo, es responsabilidad suya. Sigamos, versículo 23. Al llegar y comprobar la gracia de Dios, ¿qué le pasó a Bernabé? Se alegró. José se puso feliz. Dios mío, pero qué milagros estás haciendo aquí, Señor. Y escuche bien, que esta también deben ser cualidades que usted tiene, mi querido hermano. Y como era hombre bueno, usted tiene que ser bueno. Y como era hombre lleno de fe, usted tiene que tener fe, que ese fue el versículo con que arrancamos. Y además está lleno del Espíritu Santo, animó o exhortó a todos a ser fieles al Señor de todo corazón. Oiga, pastor, usted aquí tiene muchos obispos, hombres llenos de fe y buenos, pero además de eso, llenos del Espíritu Santo. Ustedes tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Ustedes tienen al Espíritu Santo cuando recibieron al Señor, pero hay que llenarse. Hay que llenarse todos los días. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que su casa, la iglesia, Bogotá y Colombia sean mejores para Cristo. Amén. Porque hay que pensar en nuestra ciudad, de la cual todos hablamos mal y ni siquiera oramos por ella. Cuando usted ore por Bogotá, ore por Bogotá. De hecho, es que es un deber orar por Bogotá. En Bogotá se robaron eso es verdad, hermano, y hay gente mala allá, y
depravados, deshonestos, pero la responsabilidad suya, varón, también es orar por esta ciudad, porque aquí comemos, vivimos, nos llega la luz, el agua y el gas, y así nos cobren, pero es nuestra ciudad, y si no la amamos, ¿qué vamos a hacer? Miren los judíos cómo aman Jerusalén. Muchos de los salmos hablan de cómo aman a Jerusalén. El Apocalipsis nos habla de una nueva Jerusalén. Hay que amar la ciudad donde nosotros estamos. Sigamos leyendo. Perdonen, no los estoy regañando, hermanos. No vayan a pensar eso. Lo que estoy leyendo es lo que está aquí. Gloria al Señor. Un buen número de personas se incorporó al Señor. Bernabé se fue para Tarso, versículo 25, en busca de Saulo. Se fue a cogerlo de la mano así como yo cogí a mi hermano. Y cuando lo encontró, lo condujo a Antioquía. Y se quedaron allí un año entero, enseñándole a la gente el discipulado. Al año hicieron lo que hicimos hoy aquí. Diploma para todo el mundo, porque ellos les enseñaron, Saulo y Bernabé, a la gente le enseñaron lo que está, bueno, no estaba escrito el Nuevo Testamento todavía, pero les enseñaron lo que habían aprendido del Señor. Usted, mi querido hermano, tiene que ser un maestro. En quinto lugar, usted, mi hermano, Bernabé y yo, tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Y aquí sí va lo que les leí antes, lo que les conté. Hechos 13, del versículo 1 al 3. En la iglesia de Antioquía había algunos profetas y doctores, gente importante como ustedes, hermanos. Ya les dije que Bernabé no se codiaba con cualquiera, ¿no? Aquí somos hijos del Señor. Habían algunos profetas y doctores. Bernabé, Simón el Negro, Lucio el de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes. Imagínense la gentecita que había allí. Uno era amiguísimo del rey Herodes, y ahí estaba. Y los cirineos. Y también estaba Saulo, que Saulo también era un hombre muy importante, ustedes lo saben. Saulo era un hombre importantísimo y también era un industrial. Tenía una fábrica de tiendas, y en esa época todo el mundo vivía en tiendas, hermanos, o sea que el hombre ganaba buen billete. Saulo era muy importante. Un día, versículo 2, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, como estamos haciendo aquí, bueno, hoy no estamos ayunando todos, yo sí, pero yo no sé todos ustedes, pero estaban ayunando y celebrando el culto al Señor. El Espíritu Santo habló. Varones, ¿qué sucede cuando usted adora al Señor? ¿Qué sucede cuando usted aparta tiempo para venir al templo o en su casa se dedica a alabar al Señor? ¿Qué sucede? Sencillamente Dios abre su boca y le habla. Puede ser que no sea con la boca física, porque el Señor es un espíritu que usted no oiga. Hay gente que dice que ha oído al Señor, se puede decir audible, bueno, perdone la redundancia, que lo han audiblemente lo han escuchado. Yo no me aparto de eso porque Él es Dios y Él lo puede hacer, hermanos, pero yo nunca lo he escuchado así. A mí Él me ha hablado por la palabra, me ha hablado en el corazón, me ha hablado en mi mente, me ha hablado por los pastores, me ha hablado por los inconversos, me ha hablado por los niños, hasta por un letrero en la carretera de esos me ha hablado el Señor. Él usa muchos medios para hablarles a ustedes y a mí, lógicamente. Y hay que ser obedientes al Señor. Y el Espíritu Santo, varones, cuando estamos reunidos alabando y glorificando al Señor, habla. Y aquí dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo para la tarea que les tengo destinada. Ayunaron, oraron e imponiéndoles las manos los despidieron. Miren esto tan importante, hermanos. Ojo a esto, que la palabra de Dios es preciosa. Usted ya tiene todos estos talentos como los tiene Bernabé o José, pero se necesita que la iglesia nos envíe. Usted no se vaya solo por ahí, yo quiero abrir un grupo allí, yo quiero hacer esto, lo otro. Si el Señor le puso en su corazón hacerlo, tiene que pasar por una autoridad.
que es la autoridad del pastor y de la iglesia. ¿Ustedes saben quién es quien reconoce a un pastor? A él no le dicen pastor porque él dijo yo quiero estudiar para pastor, ni a mí tampoco. Es la iglesia la que nos reconoce como pastores. Ustedes le dicen al pastor Alejandro, le dicen pastor porque ustedes lo reconocen como su pastor. Claro, el pastor de aquí en la tierra, porque la iglesia es del Señor y las ovejas son del Señor, no de Él. Pero ustedes lo reconocen como el pastor. Es la iglesia la que reconoce a los ministros del Señor. La iglesia puso las manos sobre Bernabé y Saulo y el Señor dijo, yo los envío, oren ustedes por ellos. La iglesia ayunó, oró y los envió. Lindo, ¿no? La autoridad en la iglesia, en las cosas del Señor es lo más importante. El diablo es diablo porque no respetó la autoridad, se rebeló. Y nosotros sabemos respetar la autoridad. Dios es nuestra autoridad y Él delega en hombres y mujeres y así van delegando, como cuando los que le ayudaron a Moisés, unos eran jefes de 1000, otros de 100, otros de 50. Esa es la delegación de la autoridad que viene de Dios. Por último, Él era restaurador. Yo no sé si se acuerden, ojalá algún día cuando lean la Biblia encontrarán el texto que dice que Bernabé y Pablo pelearon una vez. Eran seres humanos, ¿no? No eran ángeles. Aunque los ángeles, el ángel también se le reveló al Señor y por eso es Satanás. Pero a veces hay dificultades. Y Bernabé tenía un primo que se llama Juan Marcos. Juan Marcos era de una familia adinerada de Jerusalén. Y Pablo echó a Juan Marcos. Le dijo, ¿sabe qué? Usted no me sirve para trabajar conmigo. Devuélvase para Jerusalén. A Bernabé le dolió porque era su primo y le hizo el reclamo a Pablo y Pablo dijo, ese chino no me sirve, y Pablo era muy mal geniado. Entonces Bernabé dijo, Pablito, tú y yo somos amigos, ¿sabes qué? No peleemos. Esas son las buenas formas de arreglar las cosas entre cristianos. No peleemos, váyase usted por un lado y yo me voy por el otro. Y se fueron. Pero como él era restaurador, años después buscó a Pablo, o bueno, no tantos años, él buscó a Pablo y le dijo, ¿sabe qué, hermano? Arreglemos esto. Y lo arreglaron y quedaron de amigos otra vez. Pero acuérdense de algo, cuando Pablo ya estaba ya para ser decapitado, que ya era bien viejito y estaba en Roma, lo iban a matar, lo dejaron solo. Y él le escribe a Timoteo, Timoteo, dígale a Marquitos que venga, que me acompañe. Después de que lo había echado años atrás. Usted no me sirve. No, hermanos, en las cosas del Señor todos servimos. Unos hacemos unas cosas y otros otras, pero todos servimos. Y Pablo se dio cuenta de que la había embarrado años atrás. Mano, mándeme a Marcos para que me acompañe porque estoy solo, triste, mándeme la ruana y los libros. Eso dice la Biblia, no. Gloria a Dios. Bernabé fue el que restauró esa relación. Papá, amigo, hermano, sea un restaurador. Si hay problemas alguna vez, hermanitos, analicémoslo, enfrentemos y miremos cuál es la solución. Venga, arreglemos. Y si se sale de su posibilidad de arreglarlos, busque quien le ayude. Pastor Alejandro, mire, este chino está muy rebelde en mi casa, le he hablado por las buenas, por las malas y no hace caso. Venga, ayúdeme, háblenos. Restaure nuestra relación. Hermanos, varones, sean restauradores. No se les cae nada, ni la hombría, ni no. Y quiero terminar con esto. Escuchen bien. En Tito capítulo 1, voy a leer del versículo 6 al 9. Tito 1, del 6 al 9. Oigan, hermanos varones, lo que dice aquí. Que los varones deben ser irreprochables. ¿Cómo dice la otra versión, la Reina Valera? Irreprensibles. O sea, que nadie lo señale. Pero es que usted esto y lo otro. No, que usted se porte tan bien que no haya quien lo señale así. Que sean irreprochables, fieles a su mujer, a una,
a la que es su esposa, a la que es su esposa, su amante, su compañera, su amiga, su mujer, fieles a ella, y lo demás sale. No tiene por qué haber cosas diferentes en la casa. El varón de Dios es marido de una sola mujer. Puede ser que haya fracasado alguna vez anterior, que eso también ha sucedido muchas veces, pero Dios, como vino a darnos libertad y a restaurarnos, pues si usted ya perdió una relación, pero ahora tiene una relación estable, cuídela y sea como Bernabé en su casa. Sigamos. Que no sean indisciplinados, que sus hijos sean creyentes, que estos muchachos no sean indisciplinados ni de mala fama, porque el que preside la comunidad como administrador de Dios ha de ser irreprochable, no egoísta, no colérico, ni bebedor, ni pendenciero, ni metido en negocios sucios. Eso dice, ¿están leyendo ahí? Eso dice en la Biblia. Leo otra vez: irreprochable, no egoísta, no colérico, no bebedor, no peleón, ni metido en negocios sucios. Antes bien, que sea hospitalario, amante del bien, moderado, justo, devoto, controlado, que se atenga a la doctrina auténtica, de modo que pueda animar o exhortar con una doctrina sana y refutar a los que le contradicen.